Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía en la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo, la juez tercera de control de garantías aseguró que la exalta funcionaria representa un peligro para la sociedad y dijo que es acorde la medida de aseguramiento que ha solicitado la Fiscalía contra la exfuncionaria, por lo que ordenó enviarla a prisión. Por lo tanto, el juzgado, considerando que los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía en discusión con los de la defensa en sí prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, y es por ello que el juzgado procede a imponerle medida de aseguramiento a la señora Sandra Liliana Ortiz Nova. Ante la decisión, el abogado de Ortiz procedió a imponer recurso de reposición solicitándole a la juez verificar si verdaderamente hubo comisión de los delitos de los que acusan a la exconsejera, cuestionando las pruebas presentadas por la Fiscalía. Lo posible es todo. Lo probable es lo que se acompasa con un elemento material de prueba. Pero ¿qué acciones investigativas desarrolló precisamente la Fiscalía General de la Nación desde que inició estas investigaciones hace un año, del cual yo pueda tener esa probabilidad, ese estándar de prueba con el que yo pueda indicar si efectivamente Sandra Ortiz se me va a vincular con una organización criminal? Pero es que aquí no se presentó un solo elemento y la ley dice la modalidad y la gravedad no son suficientes. El abogado además aseguró que Sneider Pinilla mintió a la Fiscalía. Adicionalmente, la defensa sí demostró que esa autodestrucción de mensajes la había puesto, no era Sandra Ortiz, sino la había puesto era Sneider Pinilla, por lo que tras invertir el sentido de la prueba es lo que la defensa de manera respetuosa le solicita sea analizado en sede de reposición. Después llegó el turno de intervenir para Sandra Ortiz. El 15 de abril, ante la Corte, nos citaron durante más de 5 horas y yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca, jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira. Nosotros sabemos el compromiso que teníamos como gobierno de sacar adelante. Eso es mentiroso de esos señores. Es una gran mentira, que eso fue una cortina de humo que ellos armaron, y yo quiero dejar claro porque mi compromiso con La Guajira está ahí. Luego de haber mencionado a Laura Sarabia, la exconsejera hizo un fuerte señalamiento contra una mujer que, según ella, tiene poder en presidencia. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad. A su turno, la fiscal del caso desmintió los argumentos de la defensa de Ortiz, que cuestionaron la investigación de la Fiscalía, y aseguró que la exconsejera sí sabía que estaba siendo designada para transportar dineros ilícitos. Ella también sabía, señoría, que había algo con Calle. Aquí el defensor dice que no tiene que ver y que por qué se alude en la decisión del despacho a Calle, porque ella sabía que había algo de interés ilícito también en unos que involucraba una dación, unos recursos, unas coimas también para Calle, porque se lo asegura Olmedo. Conmigo solo es lo de Name, no lo de Calle. La juez decidió que Sandra Ortiz será enviada a una guarnición militar y estará mientras tanto bajo custodia de la policía. Pues este es el escándalo de tamaño mayor con el cual termina el gobierno Gustavo Petro este año. Nada más y nada menos con una de sus funcionarias más cercanas, con Sandra Ortiz, en la cárcel. Está en una guarnición militar, pero la enviaron a la cárcel. Y ella señalando a la mujer más cercana al presidente de la República en cuanto a poder, que es Laura Sarabia. Paula, ¿qué dijo Laura Sarabia?
Estaba Laura Sarabia acompañando al presidente en una ceremonia de ascenso de las fuerzas militares y allí, pues, por supuesto, la prensa le preguntó por estas declaraciones que acababa de entregar hace muy poquito Sandra Ortiz. Dice Laura Sarabia que esta es una historia fantasiosa de la cual no hay prueba y es muy insistente en recordar la fecha en la cual ella llegó a ocupar ese cargo como directora del DAPRE. Lo único que he hecho como funcionaria pública y como directora del DAPRE desde el 28 de febrero es responder y cumplir a cabalidad cada uno de los requerimientos de las autoridades judiciales. Más allá de eso, es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria pública. Tal vez Sandra no recuerda que yo no era la directora del DAPRE, sino que el director del DAPRE era Carlos Ramón González, quien era su jefe. Entonces, yo realmente puedo responder de la dirección desde el 28 de febrero del 2024. Y en esa época, como ustedes ya lo saben, la opinión pública ya conocía las denuncias sobre la unidad de gestión de riesgos. Eso que dice Laura Sarabia es cierto, Mauricio Paula, porque ella no estaba en el cargo en el momento del escándalo. Quien estaba al frente del DAPRE era Carlos Ramón González. Carlos Ramón González era la persona que estaba al frente del DAPRE en ese momento y por eso, fíjese usted, una cosa es antes de que la manden a la cárcel, otra cosa es después de que la manden a la cárcel porque ahí su estrategia de defensa cambia. Me explico, Sandra Ortiz había sido muy precavida en lo que estaba diciendo, muy cauta. Una vez la juez recoge los argumentos de la fiscalía, paréntesis, fiscalía que está dirigida por una fiscal que propuso Petro, luego aquí no estamos en la fiscalía de Barbosa ni nada de eso. Una vez recoge esos argumentos y la mandan para la cárcel, la estrategia de Sandra Ortiz cambia y empieza a prender el ventilador. Y a la primera que señala es a Laura Sarabia. Y Laura Sarabia señala a Carlos Ramón González. Se prendió el ventilador. ¿Qué dice la defensa de Laura Sarabia? Pues mire, Jorge Mario Gómez, que es el apoderado de Laura Sarabia, acaba de instaurar una denuncia penal contra Sandra Ortiz por estas declaraciones que ustedes escuchaban. Ella no menciona nunca a Laura, nunca dice su nombre, pero dice una mujer muy cercana al presidente, entonces se intuye que sería Laura Sarabia, y instauran esta denuncia por las declaraciones sobre un complot entre la fiscal, la procuradora y la directora del DAPRE. Y Laura Sarabia dicen que no hay pruebas de este complot que ella estaría señalando, así que ya esto se va a instancias legales. Es decir, que es un complot entre la fiscal, la procuradora y la fiscal no es que creo que tengan muy buena comunicación. Y Laura Sarabia hay un triángulo con yo no creo que haya muy buena comunicación. Pero bueno, aquí el tema es que se prendió el ventilador en el círculo de poder más cercano de Colombia, que son las personas más cercanas a Gustavo Petro, al presidente, que son Carlos Ramón González y Laura Sarabia. Primer punto que hay que tener en cuenta, Paula, Giovanni, que creo yo que para un televidente que está en tercer día de novenas y que ha oído el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres todos estos meses, dice, uy, por fin la agarraron y se la llevaron para la cárcel. Un momento, lo que se decidió hoy es una medida de aseguramiento. ¿Qué es una medida de aseguramiento? Es que el resto del proceso, Sandra Ortiz lo hace tras las rejas o digamos, custodiada, en este caso en una guarnición militar. Es decir, no se ha tomado una decisión de fondo, no se ha dicho que porque se va para la cárcel en este momento, va a quedar tras las rejas, es culpable de una cosa o de otra. Lo que hace mucho más interesante la etapa, como dice Giovanni, que se inicia ahora. Una vez le dicen, usted en este momento, medida de aseguramiento, medida cautelar, se va para detrás de las rejas, ahí empieza lo que puede dar lugar a una negociación con la Fiscalía. Segundo punto, muy importante. Cuando Sandra Ortiz dice que una persona, una mujer muy cercana al presidente es la que organizó todo el complot para que ella esté allí, no se está refiriendo al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Es decir, no está diciendo que una mujer cercana al presidente Petro fue la que craneó toda la cosa para que la plata se fuera para aquí, la otra plata para allá, una para el doctor Name, otra para el doctor Calle. No, se está refiriendo a que hay un complot para cogerla a ella de chivo expiatorio. Es decir, que alguien, dada toda la situación, dijo, vamos a quemar a Sandra Ortiz y la vamos a mandar allá a que sea el chivo expiatorio. Esto es lo que ella dice en su declaración. Por lo tanto, quienes piensan que en este momento está señalando a Laura Sarabia o a una figura, a una mujer muy cercana al presidente, bla, bla, bla,
no sé cuál otra puede hacer si no es Laura Sarabia, de ser la que se craneó todo el acto de corrupción, no es así. Eso no lo ha dicho Sandra Ortiz. ¿Quiere decir que no tiene algún indicio de decirlo? Vaya uno a saber, porque ahora es que empieza la etapa de negociación, ahora es que empieza el ventilador bueno, el ventilador del verano duro y el verano fuerte. Pero tercer punto muy importante, la reacción de Laura Sarabia, como dicen Giovanni y Paula, debe tener muy preocupado en este momento a Carlos Ramón González, porque ni siquiera a Laura Sarabia la están acusando de ser la gestora de todos los actos de corrupción, sino de un complot contra Sandra Ortiz. Y ya dijo, no, olvídense, yo llegué en tal fecha y quien estaba antes que yo era Carlos Ramón González. Un último dato, si el complot es para llevar a Sandra Ortiz ante la justicia, a Laura Sarabia no la salva el haber llegado al DAPRE el 28 de febrero de este año, porque el 28 de febrero de este año en adelante pudo perfectamente armarse una estrategia para tener chivo expiatorio. Y fíjese lo que dice además Sandra Ortiz en una de las declaraciones, Mauro, porque ella dice que sí alertó a Laura Sarabia de algunos carrotanques. Sí, señor. Sí sabía, Sí. según Sandra Ortiz. Según Sandra Esto Ortiz. es un proceso, nosotros no somos jueces, ni mucho menos, pero que sabía, y lo dice una de las implicadas. Es que vuelvo y repito, ya cuando la persona está con un pie en la cárcel, porque está detenida, está intramural, así está en un batallón, la estrategia cambia, Claro. porque tiene que Y- delatar para arriba, no para Claro. abajo. Y este Para arriba, para escándalo- poder llegar a un acuerdo, un principio de oportunidad con la Fiscalía De para acuerdo. rebajarle pena. Y este escándalo podríamos decir que inicia a partir de hoy con este hecho de la decisión que se tomó con Sandra Ortiz, una fase completamente nueva, porque es la primera judicializada por este caso, Sí. de semejante nivel. Y después, ¿quiénes pueden seguir? Iván Name, Sí. Andrés Calle, quienes fueran presidentes del Senado y presidente de la Cámara de Representantes. señor. Y también deben estar muy nerviosos los 6 congresistas que hacían parte de la Comisión Económica. Sí, solamente una aclaración adicional. El proceso de los congresistas, excongresistas y congresistas va en la Corte Suprema de Justicia, que va, como hemos dicho en este noticiero, un poco más adelante que el proceso en la Fiscalía, que es donde va Sandra Ortiz, donde ha ido Olmedo López y donde va Sneider Pinilla, que va un poquito más atrás. Hoy da un paso adelante para, por lo menos, avanzar frente al de la Corte Suprema de Justicia. Pero son dos procesos distintos, con dos criterios distintos, y los suspicaces dirán, con dos énfasis políticos distintos. Por ahora habrá que someterse y atenerse a los hechos. Mire, le quiero preguntar, Paula, usted que todo lo sabe, ¿ya Señor. dijo algo el presidente de la República? Aún no se ha pronunciado el presidente, no sobre este punto. Ha estado activo hablando de otros temas coyunturales que ya les vamos a contar a lo largo de esta emisión, pero no sobre este caso El específicamente. presidente no ha dicho absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa en los próximos ¿Sabe minutos. qué me dijeron los periodistas, nuestros periodistas de Redman Noticias? Desde hace mucho tiempo no se sabe nada de Carlos Ramón González. Está desaparecido. Sí. No es que esté desaparecido, pero no. Anda callado. Sino que está callado. Callado. Está callado. No ha vuelto a dar declaraciones. Bueno, ahí va la cosa. Es un tema de suma gravedad.